Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Eduardo y quiero contarte algo que no me deja dormir desde hace meses. No sé si alguien va a creerme, pero lo tengo que sacar de mi cabeza antes de que me vuelva loco. Todo empezó poco después de que mi mamá, Lucía, se jubiló como enfermera de urgencias. Trabajó más de 20 años en el mismo hospital, siempre en el turno de noche. Mi hermana y yo crecimos acostumbrados a que ella no estuviera en casa por las noches y a verla regresar en la mañana, con los ojos apagados y las manos oliendo a desinfectante. Nunca se quejaba. Decía que la costumbre hacía que ya no le pesaran las cosas. Pero cuando dejó de trabajar, fue como si el cuerpo se lo cobrara de golpe. Las primeras semanas dormía casi todo el día, como si no hubiera descansado bien en años. Luego empezaron las pesadillas. Al principio no les dimos importancia. Decía que soñaba con camillas, luces fluorescentes, pacientes que no podía ver bien. Pensamos que era normal, parte de su proceso de adaptación. Lo raro fue que las pesadillas no se iban, al contrario, se hacían más intensas. Mi mamá se despertaba empapada en sudor, murmurando nombres que ninguno de nosotros reconocía. Nombres extraños, repetidos con una voz que no parecía suya. Una madrugada la escuché desde mi cuarto. Su puerta estaba entreabierta y pude ver que hablaba dormida. Murmuraba código azul, parada, no responde, una y otra vez, como si estuviera atrapada en un protocolo médico. Lo que más me heló la sangre fue cuando susurró mi nombre al final, como si estuviera reportando mi estado en una sala de trauma. Me metí rápido en mi cuarto y no dije nada. Tal vez fue una coincidencia, pensé, pero desde ese día empecé a notar cosas que no cuadraban. Mi mamá ya no quería apagar la luz para dormir y decía que la casa se sentía demasiado callada. Mi hermana, Clara, también notó el cambio. Una tarde me dijo que mamá se quedaba mucho tiempo sentada en la sala, sin prender la tele, ni leer, ni nada. Solo sentada, con la mirada perdida, como si esperara algo. Me preocupé más cuando vi que en la cocina empezó a pegar post-its con nombres y números. Eran códigos de emergencia, siglas médicas, anotaciones que no tenían sentido fuera de un hospital. Cuando le pregunté qué significaban, me dijo que eran para no olvidar. No quise presionarla, pero tomé fotos de todo. Algo dentro de mí sabía que estábamos viendo apenas el principio de algo más grande. La gota que derramó el vaso fue esa tarde en la que encontramos su bata de trabajo colgada detrás de la puerta del baño. Llevaba meses sin tocar ese uniforme, o eso creíamos, pero ahí estaba, manchada con sangre seca, arrugada como si se la hubiera quitado deprisa. Cuando la enfrentamos, juró por Dios que no la había sacado de la bolsa donde la guardamos el día de su jubilación. Decía que no recordaba haberla visto, que tal vez alguno de nosotros la había sacado por error. Pero no, yo fui el que guardó esa bata, y recuerdo perfectamente que la doblé con ella frente a mí. Ese uniforme no se había movido en todo ese tiempo, hasta ahora. Después de lo de la bata, empezamos a vigilarla más de cerca. Mi hermana y yo nos turnábamos para estar pendientes, como si estuviéramos cuidando a una persona con principios de demencia. Pero mi mamá no parecía confundida ni ida. Al contrario, estaba más lúcida que nunca. Respondía con claridad, recordaba fechas, hacía el súper, cocinaba. Solo tenía esos momentos extraños, como si desconectara del presente y se metiera en otro lugar. Nos dimos cuenta de que esos episodios eran más frecuentes al caer la noche. Justo cuando empezaban los turnos en urgencias, entre las 7 y las 9 de la noche. Una vez la encontré en la cocina con los ojos cerrados, parada frente al refrigerador.
Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo. Me acerqué con cuidado y le hablé bajito. No reaccionó. Me di cuenta de que murmuraba algo entre dientes, muy bajito, como un rezo. Me pegué más y escuché: paciente masculino, 34 años, trauma cráneoencefálico, GCS 6, sin respuesta pupilar, sin pulso. Lo decía con una calma aterradora, como si estuviera dando un pase de guardia. Me congelé. Cuando por fin abrió los ojos, me dijo: ya entró, y se fue al cuarto como si nada. Esa noche no pude dormir. Me la pasé buscando en internet qué significaban esas siglas, esos códigos. Encontré que todo lo que había dicho era exactamente lo que se reporta cuando alguien llega en estado grave al hospital. Todo tenía sentido clínico. En todo era real. Llamé a un ex compañero suyo, el doctor Medina, para preguntarle si había pasado algo parecido con otros enfermeros jubilados. Me dijo que no, que a veces les costaba adaptarse, pero nada tan raro. Aunque se quedó callado unos segundos y me dijo algo que me dejó helado. Tu mamá. Hubo una temporada donde casi todos sus pacientes morían. No era su culpa, eran casos difíciles, pero era raro, muy raro. Empecé a revisar sus cosas. Quería entender si había algo más, alguna pista. Encontré una libreta vieja en el cajón de su buró, escondida debajo de unas bolsas de tela. Era un cuaderno de notas clínicas con fechas y nombres que no reconocía. Lo que me sacudió fue que todas las anotaciones estaban hechas después de su jubilación. Fechas recientes, hasta de la semana pasada. Cada página describía un paciente diferente, con detalles clínicos, diagnósticos, tratamientos fallidos y resultados. Falleció a las 03:42. Uno tras otro. No había forma de que supiera todo eso. No si ya no trabajaba ahí. Una noche, Clara la escuchó hablar sola en la sala. No fue como las otras veces. Esta vez estaba completamente a oscuras. Cuando mi hermana se acercó, vio que mi mamá tenía los ojos abiertos, fijos en la nada. Decía una y otra vez lo mismo: código blanco, niño, respiración agónica, pupilas no reactivas. Mamá no responde, mamá no responde. Clara salió corriendo de la casa y me llamó llorando. Cuando regresé, mi mamá estaba dormida en el sillón como si nada, pero la bata otra vez estaba colgada, ahora en la cocina, con una nueva mancha de sangre, fresca. Después de eso, empezamos a tener miedo de verdad. Ya no era solo preocupación por su salud mental, era otra cosa, algo que no podíamos explicar. Clara me dijo que ya no podía dormir en casa, que prefería quedarse con su novio unos días. Yo me quedé solo con mi mamá, y cada noche era más difícil. A veces la escuchaba caminar por el pasillo, arrastrando los pies, y cuando me asomaba no había nadie. Otras veces la encontraba parada en la puerta de mi cuarto, con la bata puesta, mirándome como si esperara una orden. Cuando le preguntaba qué hacía, solo decía: estoy esperando el ingreso. Una noche no la encontré por ningún lado. Revisé toda la casa y terminé en el cuarto de lavado. Ahí estaba, sentada en el piso con una linterna encendida apuntando al techo. A su lado la libreta. Me acerqué despacio y vi que había escrito una nueva entrada. Paciente masculino, 29 años, vive con madre jubilada, insomnio crónico, ansiedad, en observación, riesgo de colapso psíquico. Ese paciente era yo. Cerré la libreta de golpe y la tomé del brazo para sacarla de ahí. No opuso resistencia, pero mientras caminábamos de regreso al cuarto, me dijo: ya no sé si los veo porque existieron, o si existen porque los veo. Llamé al hospital. Quería saber si había alguna forma de comprobar si los nombres en la libreta eran reales. Me contestaron en administración y por suerte una de las mujeres que trabajó años con mi mamá seguía ahí. Le di 3 nombres al azar. Después de un rato, me llamó de regreso y me dijo que 2 de los 3 sí habían sido pacientes del área de urgencias, pero que murieron hace más de 10 años. Lo más escalofriante fue cuando me dijo: ¿por qué preguntas por ellos? Los 3 fallecieron en el mismo turno.
el mismo día, con tu mamá de guardia. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con el hospital, aunque yo nunca trabajé ahí. Soñé con pasillos vacíos, luces parpadeando y camillas cubiertas con sábanas manchadas. Soñé que mi madre caminaba con una planilla en la mano, revisando uno por uno los cuerpos, murmurando sus nombres. Cuando desperté, tenía la libreta a un lado de mi cama. No sé cómo llegó ahí. Ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si algo más estaba ocurriendo. Revisé la libreta otra vez. Había una nueva entrada. Paciente masculino, 29 años, sueña con urgencias. Posible traspaso. Empecé a buscar ayuda, hablé con un psicólogo, le conté todo, pero cuando le mencioné lo de la bata con sangre fresca y las notas clínicas recientes, empezó a hablarme de estrés compartido, de trauma familiar, de esquizofrenia inducida. Me dio medicamentos para dormir y una cita para dentro de una semana. No servía de nada. Esa misma noche Clara me mandó un mensaje en pánico. Estaba en casa de su novio, pero había tenido una pesadilla tan vívida que la hizo vomitar. Soñó con nuestra mamá entrando a su cuarto del hospital, susurrándole algo al oído. Lo que alcanzó a recordar fue una frase: «Estás próxima». Después del sueño de Clara, las cosas ya no eran solo raras, eran peligrosas. Decidí sacar a mi mamá de la casa unos días. La llevé a un hotel pequeño en el centro, lejos de todo. Sin televisión, sin libreta, sin bata. Me aseguré de que no llevara nada del hospital. Al principio pareció mejorar. Dormía mucho, no hablaba en sueños y no volvió a escribir nada. Pero al tercer día, cuando fui a visitarla, la encontré sentada en la cama mirando fijamente a la ventana. Me dijo que había visto pasar una ambulancia, pero no había calle afuera, solo un muro. Esa noche la pasé con ella. Me dormí en una silla y desperté sobresaltado por un pitido. Era el tono plano de un monitor de signos vitales, pero estábamos en un hotel, no en un hospital. Me levanté de golpe y vi que mi mamá estaba de pie junto a la ventana, con la bata. Otra vez la bata. No la había traído. La juré quemar antes de salir de casa, pero ahí estaba, limpia, planchada, puesta sobre ella. Cuando le pregunté cómo la consiguió, me dijo con una calma que me heló la sangre: «Nunca se fue, siempre estuvo aquí conmigo». Esa madrugada volví con ella a la casa. No sabía qué más hacer. Clara me dijo que había soñado con la misma ambulancia, el mismo sonido, los mismos códigos. Empezamos a pensar que algo más grande nos estaba envolviendo. Al revisar la libreta, ahora había anotaciones con nombres nuestros, diagnósticos inventados, fechas futuras. Paciente femenina, 33 años, miedo constante, visiones nocturnas, pronóstico reservado. Empecé a arrancar las páginas, a gritarle que se detuviera. Ella solo se quedó sentada como si no escuchara, murmurando una y otra vez: «No los recuerdo, pero ellos sí me recuerdan a mí». Intentamos hablar con un sacerdote, no para un exorcismo ni nada así. Solo queríamos entender si había algo que pudiera hacerse desde otra perspectiva. El padre vino una mañana, nos escuchó con respeto y después de un rato nos dijo que algunas personas, al pasar muchos años lidiando con la muerte, quedan marcadas. No por un espíritu, sino por la repetición del dolor, por la carga acumulada. Dijo algo que se me quedó grabado: «Si nombras a los muertos, los llamas. Si los repites, los fijas». Y tu madre los repitió todas las noches durante 20 años. Ese mismo día tomé la decisión de llevarla a un hospital psiquiátrico. No quería hacerlo, me dolía el alma, pero ya no podía más. Lo que no esperé fue lo que pasó la noche anterior al traslado. Me desperté de un sobresalto, sintiendo frío. La encontré en la sala, con la libreta abierta sobre sus piernas. Lloraba, no gritaba, no hablaba, solo lloraba en silencio. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos y le dije que ya no estaba sola, que íbamos a salir de eso. Me miró como si apenas me reconociera. Me dijo bajito: «Uno más y termina».
Luego escribió una última línea en la libreta. Paciente masculino, hijo, testigo final, entrega lista. Esa mañana, antes de que llegara la ambulancia para trasladarla, tomé la libreta y la bata. Caminé hasta el terreno baldío detrás de la casa y las quemé. Vi cómo el fuego consumía las hojas una por una, cómo la bata se retorcía en las llamas con ese olor químico que siempre me recordó al hospital. No fue un acto simbólico ni dramático, lo hice porque ya no sabía qué más probar. Me quedé ahí hasta que no quedó nada más que ceniza. Cuando regresé, mi madre estaba sentada en el comedor, tranquila, tomando café. Me dijo, gracias, ya no están. El traslado fue tranquilo. No protestó, no hizo preguntas. Entró al vehículo con una paz que no le había visto en meses. Durante las primeras semanas en el hospital, los doctores no detectaron ningún tipo de trastorno clínico grave. Dijeron que estaba orientada, lúcida, sin alucinaciones, que tal vez el retiro abrupto, la falta de actividad y la culpa por tantos años de muertes acumuladas habían provocado una crisis. Nunca hablaron de posesiones ni de trastornos disociativos, solo repitieron lo mismo una y otra vez, carga emocional severa. Ella solo sonreía, como si ya no le pesara nada. Pasaron los meses, Clara volvió a casa. La vida se fue acomodando otra vez, aunque nada volvió a ser igual. Yo soñaba con el hospital de vez en cuando, pero ya no como antes. Ahora era como si lo viera desde afuera, a lo lejos, un lugar al que ya no pertenecía. Un día me llamaron del hospital donde estaba mi madre. Me dijeron que había dormido tranquila, que no había signos de deterioro, pero que no despertó. Murió en paz, sin ruido, sin sueños. En sus cosas encontraron una nota pequeña. Ahora sí me puedo olvidar de ellos. La casa se volvió más silenciosa desde entonces. Ya no hay murmullos en la madrugada, ni post-its en la cocina, ni bata colgada detrás de la puerta. A veces Clara me pregunta si de verdad pasó todo eso o si nuestra mente lo fabricó por miedo. Yo no respondo. No porque dude, sino porque hay cosas que no se explican con palabras. Guardé una copia escaneada de la libreta antes de quemarla. A veces la leo, aunque no debería. En una de las páginas, entre dos nombres tachados, hay una línea escrita con una letra diferente. Dice, si no los recuerdas, ellos vendrán por ti. Desde entonces, hago algo que juré nunca hacer. Cada noche, antes de dormir, repito en voz baja todos los nombres que aparecen en esas hojas. Me llamo Víctor, y esto que voy a contar me pasó hace como 3 años, cuando trabajaba de portero nocturno en un edificio viejísimo del centro de Guadalajara, de esos que se construyeron en los años 30, con pasillos amplios, techos altos y un olor constante a humedad vieja como encierro. Me tocaba cubrir el turno de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y la neta es que, aunque el edificio estaba algo descuidado, nunca me sentí incómodo al principio. No había mucha actividad en las madrugadas. A veces algún vecino bajaba por agua o salía a fumar al patio interior, pero todo era bastante tranquilo. El silencio de la madrugada a veces me arrullaba, y más de una vez me dormí sentado en la caseta. Pero hubo algo que me llamó la atención desde el primer mes. Todas las noches, sin falta, como entre las 2:30 y las 3:00, bajaba una señora del 301, siempre descalza, vestida con una bata blanca, algo percudida, pero muy amable. Me saludaba con una sonrisa discreta y se ponía a caminar despacito por el lobby, como si estuviera haciendo ejercicio. Nunca hablaba mucho, solo el buenas noches de siempre. Parecía tener unos 60 o 65 años, cabello entrecano, amarrado en una trenza. A mí se me hacía raro que caminara descalza por ese piso tan frío, pero tampoco me metía, cada quien sus mañas. Un día, por curiosidad, le pregunté a la administradora si esa señora no tenía problemas para dormir o algo,
y me dijo que se llamaba Doña Elena, que llevaba años viviendo sola ahí. Me comentó que era muy educada, pero reservada. Casi no salía de día, solo por las noches. Me pareció curioso, pero no más. Con el tiempo ya me acostumbré a verla pasar. A veces yo estaba tomando café, ella caminaba como 20 minutos y luego subía de nuevo. Nunca me pidió nada, nunca causó problemas. Lo raro fue que una noche no bajó. Me acuerdo porque tenía mucho frío esa madrugada y justo pensé que qué bueno que doña Elena no había salido a caminar descalza. Pero pasó la noche entera y no apareció. Tampoco la noche siguiente. Al tercer día pensé que tal vez estaba enferma o se había ido con algún familiar. No era mi asunto, así que no pregunté nada. Pero ese mismo día por la mañana, la administradora llegó al edificio con cara de susto y reunió a los pocos vecinos que estaban despiertos. Ahí nos dijo que doña Elena había muerto hacía 5 días. La encontraron en su cama cuando uno de sus hijos fue a visitarla porque no contestaba las llamadas. Me congelé, literalmente 5 días. Pero yo la había visto bajar y caminar por el lobby las últimas 4 noches, a la misma hora, con la misma bata, descalza. Incluso me saludaba como siempre. No lo podía creer. En ese momento no dije nada, nomás me hice pendejo y seguí trabajando como si nada. Pero la duda me carcomía. Así que esa misma noche, cuando no había nadie en el lobby, me metí al cuarto donde se guardaban las grabaciones de las cámaras. Cada cámara graba de forma continua y por protocolo se archivan 7 días antes de sobreescribirse. Fui directo a las noches anteriores. Y sí, ahí estaba. Vi las grabaciones una por una, tratando de no parpadear mucho, porque cada detalle se me hacía importante. En la cámara del lobby, a eso de las 2:35 de la madrugada, aparecía doña Elena, descalza, caminando con pasos cortos, como siempre. Su bata se movía despacito con cada paso. Pasaba frente a la cámara, se daba vuelta cerca del elevador y volvía. Todo igual que como la recordaba en vivo. Lo vi 4 noches seguidas, 4 veces que caminaba sola, ida y vuelta, sin hablar, sin detenerse. Me sudaban las manos porque no entendía nada. Si la señora llevaba 5 días muerta, ¿cómo chingados aparecía ahí? No quise hacerme ideas. Pensé que tal vez me estaba confundiendo, que a lo mejor las fechas estaban mal puestas. Así que confirmé el horario y los días. La cámara tenía fecha automática, sincronizada con el sistema. No había error. Ahí estaba, todas las noches posteriores a su muerte, a la misma hora, como si su rutina no hubiera cambiado. Esa idea me empezó a incomodar. Sentía que me había cruzado con no sé qué, algo que no debía estar ahí. Cerré el monitor, regresé a mi silla y me puse a rezar bajito. Nunca fui muy creyente, pero esa madrugada no me sentía solo, aunque no había nadie en el lobby. No dormí nada. Cada crujido del edificio me hacía brincar. En cuanto salió el sol, pedí el día libre. Inventé que me sentía mal. Me fui directo a mi casa, pero ni ahí me podía relajar. Tenía la imagen de esa bata blanca metida en la cabeza, los pies descalzos sobre el mármol frío. Y lo peor era su cara. No era una cara aterradora ni nada, era una señora normal, pero había algo en sus ojos. No se veían vivos, no se movían. Caminaba como si estuviera repitiendo algo, como una grabación viviente. Esa idea me dio más miedo que cualquier cosa. Pasé el día tratando de convencerme de que había una explicación lógica, que tal vez las cámaras tenían algún tipo de error o que había sido otra persona parecida, pero en el fondo sabía que no, porque yo la saludaba, ella me veía, yo le decía buenas noches y ella contestaba. Ese pequeño intercambio no lo podía inventar, no me lo imaginé, y si ella de verdad estaba muerta, entonces, ¿con quién estuve hablando esas noches? La siguiente noche regresé al trabajo, nervioso, pero decidido a revisar la última grabación. Quería saber si había algo más.
Y fue justo ahí donde todo se volvió peor, porque en la última noche en la que aparece, ya no camina en círculos, se detiene frente a la cámara y por primera vez me mira directo. Cuando vi esa última grabación sentí un hueco en el estómago. Eran las 2:36 de la madrugada. Todo parecía normal al principio. Doña Elena bajaba por el elevador, caminaba hasta el centro del lobby y en vez de dar la vuelta como siempre, se quedó quieta mirando fijo hacia la cámara. Estaba más cerca que nunca del lente. Podía ver con claridad cada detalle de su cara. Su bata estaba más arrugada, su cabello más desordenado y sus ojos estaban abiertos de más. No parpadeaba. Parecía que me estaba viendo, aunque sabía que la cámara estaba fija y no tenía sonido. Me quedé pasmado. Pasaron 5 segundos, luego 10. Seguía ahí mirándome. Yo frente a la pantalla, sintiendo cómo me sudaban las palmas. De pronto, sin previo aviso, su boca se abrió despacito, como si quisiera decir algo. No lo hizo. En lugar de eso, lo que vino fue peor. Sonrió. Una sonrisa chueca, cansada, no burlona ni aterradora, pero vacía, como si hubiera estado esperándome, como si supiera que yo estaba viendo. En ese momento me alejé de la silla de golpe y tiré el café al piso. Me costaba respirar. No era una sonrisa cualquiera, era una señal. Quise detener la grabación, pero no podía dejar de verla. Después de esa sonrisa, doña Elena se quedó quieta como 15 segundos más y luego simplemente se dio la vuelta, despacio, y caminó hacia el elevador. Pero aquí vino lo más extraño. El elevador no se abrió. Ella se paró frente a él y desapareció. Literalmente, como si la hubieran apagado. Un segundo estaba ahí. El siguiente ya no. Ni un corte, ni un salto de imagen. Nada. Solo se desvaneció. Y eso fue todo. Esa fue la última noche en que apareció en las grabaciones. No volví a verla, ni en cámara ni en persona. Pero algo cambió después de esa noche. A los pocos días me empezaron a pasar cosas raras, cosas pequeñas al principio. Puertas del lobby que se abrían solas, luces que parpadeaban justo a las 2:30. Un día el interfono del 301 sonó solo, sin que nadie lo tocara. Fui a revisar y el departamento estaba vacío, cerrado con candado desde afuera. Me negaba a creer que era algo paranormal, pero dentro de mí ya no había dudas. Doña Elena estaba muerta, pero algo de ella seguía ahí. Empecé a sentir que no podía confiar en lo que veía. Cada madrugada era una tortura. Esperaba con miedo a que pasaran las 3:00. Miraba de reojo al elevador, rezando para que no se abriera solo. A veces tenía la sensación de que alguien se me quedaba viendo desde el pasillo. El tipo de sensación que uno no puede explicar, pero que cala hasta los huesos. Me empecé a enfermar. No dormía, no comía bien. Todo el turno se me iba entre el miedo y la paranoia. Hasta que un día decidí que no podía más. Renuncié sin aviso, dejé las llaves y no volví a pisar ese edificio. Después de dejar el trabajo, intenté seguir con mi vida, pero la neta es que nunca volví a ser el mismo. Me fui a vivir con un primo a Tonalá por un tiempo, lejos del centro, lejos de ese edificio. Pero por más que cambiara de lugar, el recuerdo de esa última grabación me seguía. A veces despertaba a la misma hora, 2:35, en punto. Sentía como si alguien me estuviera mirando desde la esquina del cuarto, aunque no hubiera nadie. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Incluso dejé de contarle a la gente lo que había pasado, porque me veían como si estuviera inventando todo. Un día, por pura curiosidad, volví a buscar el edificio en internet. Encontré una página donde algunos vecinos se quejaban de cosas raras, ruidos en los pasillos, pasos en la madrugada, luces encendidas en departamentos vacíos, y varios mencionaban el 301. Uno incluso preguntó si alguien sabía por qué seguían escuchando a una señora caminando por el lobby en la noche. Se me heló la sangre. Cerré la computadora de golpe y me prometí no volver a buscar nada sobre ese lugar. Pero ya era tarde.
Había abierto algo que no debía. La sensación de que algo me había seguido se volvió más fuerte. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me susurraba. No entendí qué decía, pero el tono era suave, como el de una mujer mayor. Me tapé la cabeza con la sábana, como si eso sirviera de algo, y no salí hasta que amaneció. Empecé a dejar la tele prendida toda la noche, nomás para no escuchar el silencio. Ya no vivía en ese edificio, pero en mi mente todavía estaba ahí. El sonido de los pasos descalzos en el mármol del lobby no se me iba. Los escuchaba aunque no hubiera nadie. Me estaban comiendo por dentro, como si esa parte de la noche se hubiera quedado grabada en mí también. Llegué a pensar en ir con un padre o un curandero, no por miedo, sino por desesperación, pero al final no fui. Tenía miedo de que me dijeran que efectivamente algo se me había pegado. Me aferré a la idea de que tal vez con el tiempo se iría. Pasaron semanas sin que pasara nada grave. Empecé a dormir mejor, aunque con pesadillas ocasionales. En una de ellas soñé que estaba otra vez en la caseta del edificio mirando las cámaras. Todo estaba igual, pero en vez de aparecer en la pantalla del lobby, doña Elena estaba parada justo detrás de mí, viéndose en el monitor. Me desperté sudando, con el corazón latiendo como loco. Lo más raro es que en el sueño ella no me atacaba ni decía nada. Nomás estaba ahí, viéndose, como si supiera que ya formaba parte de algo que no se podía borrar, como si yo también estuviera atrapado en esa rutina. A partir de ese día, dejé de soñar con ella, pero también me quedé con una sensación nueva. Algo dentro de mí se había roto, o tal vez había quedado conectado con ese edificio para siempre. No sabía cómo explicarlo, pero ya no era solo un recuerdo. Era algo que me acompañaba, aunque no lo viera. Pasó casi un año antes de que me atreviera a regresar al centro. Lo hice un día que tenía que recoger unos papeles cerca del hospital civil. Caminando por la avenida, sin querer, me encontré frente al mismo edificio. Estaba más sucio, con la pintura descascarada y la reja oxidada del portón apenas se sostenía. Me quedé parado un rato, nomás viéndolo. Una parte de mí quería entrar, subir al tercer piso, pararme frente a la puerta del 301 y comprobar que todo había sido real. Pero otra parte me decía que no debía moverle a lo que ya estaba enterrado. Así que no entré, me quedé parado en la banqueta con la mirada clavada en el elevador viejo que alcanzaba a ver por el vidrio. En eso, una señora mayor se me acercó. No la conocía, traía un mandado en las manos y caminaba lento. Me preguntó si yo había trabajado ahí. Le dije que sí, sin dar muchos detalles. Me miró con una expresión rara, como de alivio mezclado con susto, y sin que yo le preguntara nada, soltó: ¿también la vio? ¿Verdad? La señora de blanco, la que baja a caminar en las noches. Sentí que me temblaban las piernas. Le pregunté si ella vivía ahí. Me dijo que no, que su hermana vivía en el cuarto piso y que cada vez que se quedaba a dormir escuchaba pasos entre las 2 y 3 de la mañana. Siempre los mismos pasos, siempre sin zapatos. Le agradecí y me fui de ahí sin voltear atrás. Esa conversación fue la confirmación que necesitaba. No estaba loco. Lo que vi fue real, o al menos tan real como podía ser algo así. Me costó trabajo volver a confiar en lo que mis ojos veían. Empecé a evitar los lugares oscuros, los edificios antiguos, los pasillos sin cámaras, y aunque logré encontrar otro trabajo, esta vez en una tienda 24 horas, lejos de cualquier elevador, siempre cargo con esa historia a cuestas, porque a veces, cuando las madrugadas se ponen muy calladas, siento ese mismo silencio, ese mismo frío. No creo que doña Elena haya querido hacerme daño. Nunca la sentí agresiva, más bien parecía atrapada, repitiendo lo mismo una y otra vez, como una cinta que no se borra. Pero lo que sí creo es que de alguna forma ella sabía que yo la veía, que no era solo un fantasma más. Por eso esa última noche me miró directo, por eso sonrió.
como si supiera que la estaba espiando desde las cámaras, y quisiera dejarme algo que no pudiera olvidar nunca, como si me dijera: ya te diste cuenta, ahora te toca cargar con esto. Desde entonces no puedo ver una cámara de seguridad sin recordar esa sonrisa, la de una mujer que murió sola en su departamento, pero que nunca dejó de bajar a caminar por el lobby, descalza, cada noche. Y yo, sin quererlo, fui el único que la siguió viendo, incluso después de que la vida la dejó de ver. Hola, Nero. Me llamo Ramiro, y lo que voy a contar no es algo que se pueda explicar con lógica, pero viví cada minuto de ello. Durante 5 años trabajé como cuidador de un señor mayor, don Esteban, en una chácara bastante retirada del pueblo. Era un hombre completamente inmóvil, desde el cuello para abajo, por un derrame cerebral que había sufrido años antes. No hablaba, no gesticulaba, solo me miraba. Todos los días, desde que me levantaba hasta que me dormía, sentía su mirada clavada en mí, como si estuviera esperando algo. La casa donde vivíamos era de una sola planta, pero bastante amplia, rodeada de campo, árboles y un camino de tierra que casi nadie transitaba. Yo me encargaba de todo: su aseo, su comida, las medicinas y mantener la casa en orden. Don Esteban no tenía visitas, ni familiares, ni amigos. Era como si el mundo se hubiera olvidado de él, y yo también había terminado ahí por casualidad, después de responder un anuncio que nadie más quiso. Me pareció tranquilo al principio, un buen lugar para estar solo con mis pensamientos y ganar algo de dinero. Lo extraño empezó de forma muy sutil. Una mañana entré a su cuarto y noté que estaba acostado del lado contrario al que lo había dejado la noche anterior. Pensé que tal vez me había equivocado, que estaba cansado o que simplemente no lo recordaba bien. Pero al día siguiente volvió a pasar. Era imposible que se moviera solo. Sus músculos estaban completamente atrofiados y si alguien hubiera entrado, yo me habría dado cuenta. No había forma de que él cambiara de posición, pero ahí estaba, mirando desde otro ángulo, con los mismos ojos secos y clavados en mí. Después de eso, empecé a hacer pequeñas pruebas. Dejaba una moneda en el buró o un peine en el suelo, justo en lugares donde no se deberían mover si nadie los tocaba. Al día siguiente, siempre estaban en otra parte. Nunca lo suficiente para parecer obvio, pero sí para darme cuenta. Lo que más me perturbaba no era solo el hecho de que se movieran, sino que parecían haber sido colocados con intención, como si alguien estuviera jugando conmigo, midiendo mi reacción. Don Esteban, como siempre, no decía nada. Solo me miraba. Ni una palabra, ni un gesto. La gota que colmó el vaso fue una noche que me desperté de golpe a eso de las 3 de la mañana. No había ruido fuerte, solo un susurro apenas perceptible, como pasos lentos, muy lentos, sobre madera vieja. Pero lo más inquietante es que la casa no tenía un segundo piso. Me quedé en la cama, helado, escuchando ese crujido que se repetía una y otra vez, moviéndose de un lado a otro encima de mí. No me atreví a salir del cuarto. Me limité a quedarme despierto, en silencio, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada paso invisible que retumbaba desde un lugar donde no debería haber nadie. A partir de esa noche, mi sueño ya no fue el mismo. Me iba a la cama con los oídos en alerta, esperando escuchar esos pasos otra vez. Y no fallaban, siempre a la misma hora, siempre el mismo ritmo. Pasos que no pertenecían a ningún cuerpo visible y que parecían recorrer un piso que no existía. Intenté convencerme de que eran ratas en el techo o alguna otra cosa lógica, pero no había techo falso, ni ático ni desván, solo una losa firme. Pero los pasos seguían, cada vez más claros, como si bajaran poco a poco hacia donde yo estaba. Un día me armé de valor y revisé toda la casa durante la tarde.
Busqué trampas, entradas escondidas, pasadizos o incluso señales de que alguien más estuviera entrando sin que yo lo supiera. No encontré nada. Todo estaba intacto. Me metí incluso debajo de la cama de don Esteban, revisé los muros por si había huecos. Nada. Pero lo más inquietante fue cuando me acerqué a su silla de ruedas. Él estaba sentado ahí, con la mirada fija al frente, como siempre. Pero por un segundo, o así me pareció, vi que su cuello temblaba levemente, como si estuviera haciendo fuerza para moverse. Eso me dejó helado. Me acerqué lentamente, le hablé en voz baja, preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo. Por supuesto, no respondió, pero sus ojos parecían burlarse de mí, como si él supiera lo que yo estaba pensando. Esa noche no pude dormir. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, empujé una silla contra ella y me acosté con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Me sentía paranoico, sí, pero algo dentro de mí me decía que estaba en peligro, aunque no pudiera explicarlo del todo. En los días siguientes, las cosas escalaron. Empezaron a desaparecer objetos que usaba diario. Mi cepillo de dientes, una toalla, una libreta. Después volvían a aparecer en lugares ridículos, como dentro del refrigerador o encima del ropero. Pero lo que más me perturbó fue encontrar mis zapatos perfectamente alineados frente a la cama de don Esteban, como si los hubiera dejado ahí para dormir junto a él. Nunca lo hice. Nunca quise estar más de lo necesario en su habitación. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Me pasaba el día entero observándolo, esperando ver si movía un dedo, un músculo, cualquier cosa. Y una tarde, mientras lo aseaba, sentí que su mano me rozaba la espalda. Me congelé, me giré de inmediato y vi su brazo exactamente en el mismo lugar de siempre. Me dije que fue mi imaginación, que quizá fue mi camisa moviéndose sola con el aire, pero no me lo creí ni por un segundo. Ese roce fue real, frío, ligero, como si alguien sin fuerza intentara tocarme. A partir de ahí, y cada vez que entraba a su cuarto, sentía una tensión diferente, como si algo estuviera acumulándose, esperando a manifestarse por completo. Pasó algo muy raro una mañana. Estaba preparando el desayuno cuando escuché el sonido de ruedas en el pasillo. Primero pensé que era el carrito donde ponía la comida de don Esteban, pero lo había dejado en la cocina conmigo. Cuando salí a ver, no había nada en el pasillo. Fui corriendo a su habitación y ahí estaba él, como siempre, en la cama, con los brazos quietos, los ojos encima de mí. Pero por primera vez no sentí miedo. Sentí rabia. Me estaba jugando con la cabeza, yo lo sabía. Algo en esa casa o en ese hombre me estaba empujando a perder el control. Decidí entonces poner cámaras. No era profesional, solo tenía mi celular y un par de cargadores viejos, pero encontré una forma de grabar en la noche. Puse el celular escondido en su habitación con la pantalla apagada. Revisé los videos por 3 noches seguidas. En las primeras 2 no se veía nada raro, solo él, inmóvil, respirando despacio, mirando hacia el techo. Pero en la tercera noche vi algo que me costó procesar. A las 3:11 de la madrugada, su cuerpo se incorporó muy lentamente, como si no pesara nada. No usó los brazos, no dobló el cuello, solo se alzó. Así, sin moverse, quedó sentado por varios minutos. Lo más perturbador es que después se giró hacia la cámara, no con la cabeza, sino con todo el torso. Era como si supiera exactamente dónde estaba el teléfono. Su expresión no cambió, no parpadeó, solo miró directamente al lente durante casi 1 minuto y luego se volvió a recostar, otra vez sin usar los músculos, como si alguien lo bajara. Revisé ese fragmento decenas de veces. No había trucos, no había cortes, y yo no tenía cómo editar nada. Lo borré al día siguiente. Me dio miedo tener esa grabación. Me dio más miedo pensar en qué pasaría si él supiera que lo había visto hacer eso. Después de eso, empecé a pasar más tiempo fuera de la casa. Inventaba que iba a hacer compras o que necesitaba caminar,
pero la verdad era que no soportaba estar cerca de él más de lo necesario. Lo dejaba con una alarma que me avisaba si necesitaba ayuda, aunque nunca la usó. No comía bien, no dormía bien y tenía ojeras tan marcadas que parecía otro. Mi madre me llamó una vez y me preguntó si estaba enfermo. Le mentí. Le dije que solo era estrés. ¿Cómo explicarle que el viejo paralítico al que cuidaba parecía moverse en las noches sin mover ni un músculo? Una noche, al volver, encontré la puerta de entrada abierta. Yo siempre la cerraba con llave. Pensé que tal vez la había dejado mal o que el viento la había empujado, pero cuando entré noté algo más raro. Había huellas, pequeñas marcas de pisadas descalzas, húmedas, que salían del baño y se perdían hacia el pasillo. Lo seguí con el corazón latiéndome con fuerza. Las marcas terminaban justo frente a su habitación. Entré temblando. Ahí estaba él, en la cama, con las cobijas perfectamente dobladas. Todo en su sitio, como si nunca hubiera pasado nada. Pero en la pared, al lado de la cabecera, había algo escrito con lo que parecía barro. Una palabra: aquí. Esa palabra me dejó helado. Aquí. No sabía si era una advertencia, una burla o una simple constatación, pero el hecho de que alguien o algo hubiera escrito eso justo donde dormía don Esteban me hizo pensar que ya no estaba solo en esa casa. Limpié la pared esa misma noche, como si al borrar las letras pudiera borrar también el miedo. Me planteé renunciar, irme sin dar explicaciones, pero algo en mí quería entender primero, no por valentía, sino por una necesidad desesperada de confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Pasé los siguientes días sin dormir más de 3 horas seguidas. Lo observaba constantemente, incluso cuando no estaba en su habitación. Desde el pasillo, desde la ventana, desde la cocina. Me sentía vigilado y al mismo tiempo era yo el que vigilaba. Cada noche se repetían los pasos en el techo, siempre a la misma hora, siempre el mismo ritmo. Esa regularidad me enfermaba. No era aleatorio, era un patrón, como si alguien siguiera una rutina precisa. Una madrugada, al escuchar los pasos otra vez, me puse de pie decidido a enfrentar lo que fuera. Pero apenas abrí la puerta de mi cuarto, los pasos se detuvieron por completo. Esa noche también noté otro detalle perturbador. En el piso del pasillo había un rastro de tierra seca, como si alguien hubiera caminado con los pies llenos de lodo. Lo seguí con una linterna y me llevó hasta la cocina. Encima de la mesa encontré el mismo peine que había perdido semanas antes, solo que esta vez estaba cubierto con lo que parecía ser cabellos grises, gruesos, y no eran míos. No lo toqué. Lo tiré directamente a la basura sin decir una sola palabra. Algo me decía que lo que estaba en esa casa no era solo una presencia, era inteligencia. Sabía lo que hacía. Llegó un punto en que incluso empecé a dudar si don Esteban estaba realmente paralizado. Comencé a dejar pequeñas cámaras escondidas en otros puntos de la casa y una noche, revisando la grabación del pasillo, lo vi. Era él. A las 3:17 salió de su habitación, caminando, lento, arrastrando los pies, con los brazos colgando como si no supiera qué hacer con ellos. Pasó justo frente a la cámara, giró la cabeza y sonrió. No era una sonrisa humana, era una cosa tensa, torcida, como si su rostro estuviera aprendiendo a imitar un gesto que no le pertenecía. Luego siguió caminando hasta desaparecer en la oscuridad. Esa fue la última noche que dormí en esa casa. Hice mis maletas al amanecer, sin despertar a nadie, sin mirar atrás. Pero antes de salir, me obligué a entrar a su cuarto una última vez. Quería saber si él sabía que me iba. Lo encontré en la cama, completamente quieto, los ojos abiertos. No dijo nada. Nunca decía. Me quedé ahí unos segundos, esperando, no sé qué, un gesto, una señal. Pero nada pasó. Cerré la puerta lentamente y me marché con el corazón en la garganta, jurando no volver jamás a ese lugar. Creí que había escapado de todo eso. Me fui a vivir a otro estado,
Busqué otro trabajo lejos de cualquier cosa que se pareciera a esa chácara. Cambié de número, de rutina, de vida. Durante semanas no hablé con nadie del pasado, ni conté lo que había visto. Tenía pesadillas, sí, pero se fueron haciendo menos frecuentes. Llegué a pensar que quizás todo había sido parte del estrés, que mi mente me jugó una mala pasada en ese lugar aislado. Me convencí de eso hasta que recibí una llamada. Era de una funeraria del municipio donde había vivido. Don Esteban había muerto. Eso me desconcertó porque, según yo, él no tenía a nadie. Pero me explicaron que yo figuraba como contacto de emergencia en unos papeles que firmé al principio. Me pidieron que, si podía, me presentara al menos para confirmar unos documentos. Contra todo lo que sentía, volví. Necesitaba verlo muerto, necesitaba cerrar eso. Cuando llegué al velorio, en una sala pequeña, no había nadie más. Ni una corona, ni una vela encendida. Solo él, en su ataúd, con esa misma expresión que siempre tenía. Los ojos cerrados, la boca apretada, la piel pálida. Me acerqué con cautela. Su cara no mostraba paz, mostraba silencio. El mismo silencio cargado que vivía en esa casa. Esa noche decidí quedarme en el pueblo, en un pequeño hostal. No quería regresar de inmediato por la carretera de noche. Me acosté temprano, agotado. A las 3:11 de la madrugada, desperté sin razón aparente. No había ruido, no había luz, solo una sensación profunda de que algo no estaba bien. Me levanté y al encender la lámpara de buró, lo vi. Frente a la puerta, parado, con la misma bata de hospital y los pies desnudos, estaba don Esteban. Su cuerpo estaba flaco, casi pegado al hueso. Y su sonrisa, esa maldita sonrisa torcida. Me quedé paralizado. Él no se movía, solo me miraba. No grité, no pude. Parpadeé y ya no estaba. Me levanté de golpe, revisé todo el cuarto. La puerta seguía cerrada con llave. No había forma de que alguien hubiera entrado. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente firmé los papeles, confirmé su defunción y me fui de ahí para siempre. Desde entonces no he vuelto a escuchar pasos, ni ver objetos movidos, ni sentir esa mirada. Pero cada tanto, cuando despierto en la madrugada sin razón, lo primero que hago es mirar hacia la puerta y juro que por un instante, en el silencio más absoluto, puedo sentirlo ahí, esperando. Yo nunca entendí cómo se movía, ni si realmente estaba paralizado, pero sé que algo dentro de él, o detrás de él, no quería estar quieto. Algo que usaba su cuerpo como una carcasa, algo que fingía necesitar ayuda. Y yo fui su compañía perfecta durante 5 años. No sé si me dejó en paz porque murió o porque encontró a alguien más. Solo sé que desde entonces no puedo ver a una persona inmóvil sin preguntarme si de verdad está quieta o solo está esperando a que me dé la vuelta. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Marcelo y esto que voy a contar pasó hace 3 años, cuando trabajaba como asistente de mantenimiento en un motel de paso por la carretera libre a Cuernavaca. Era un trabajo tranquilo, medio aburrido a veces, pero me venía bien para sacar algo de lana mientras decidía qué hacer con mi vida. El lugar tenía un aire raro, como si el tiempo pasara más lento ahí adentro. Desde que entré, me dijeron que no me acercara al cuarto 18. Nunca me dieron una razón concreta, solo que estaba fuera de servicio y que no había que moverle. Nadie lo limpiaba, nadie hablaba mucho de él. Lo curioso es que el cuarto no estaba tapiado ni nada. Solo tenía un candado oxidado y una cinta roja que decía "no usar", medio deslavada por el sol. Me llamaba la atención, claro, pero tampoco soy de andar buscando broncas, así que me hice el desentendido por un buen rato. Hasta que una noche de tormenta, de esas con relámpagos que hacen temblar los vidrios, algo cambió. Había ido a revisar unas goteras en los pasillos y, al pasar frente al cuarto 18, noté un detalle que me dejó frío.
Había luz encendida adentro. Pensé que alguien del turno de recepción lo había abierto por error o que, quizá, algún huésped se había metido sin permiso. Golpeé la puerta con fuerza y esperé. Nadie respondió. Golpeé otra vez y escuché un crujido leve adentro, como si alguien se moviera. Saqué el llavero maestro que nos daban a los de mantenimiento y abrí con cuidado. El cuarto estaba limpio, demasiado limpio para un lugar clausurado. No había polvo, ni telarañas, ni nada, solo ese olor. Una humedad espesa como de sótano viejo. Las paredes estaban despintadas, con manchas oscuras en las esquinas. Pero lo que más me sacó de onda fue un mensaje escrito con marcador rojo, justo en la pared de enfrente, arriba del cabecero de la cama. Decía: no dejes que se acerque otra vez. Así, sin explicación. No había nada más. No había maletas, ni ropa, ni señales de que alguien hubiera estado ahí hacía poco. Cerré de nuevo, eché llave y me fui directo a la caseta de seguridad para revisar las cámaras. Algo no me cuadraba. Cuando revisé el monitor, vi algo que hasta hoy no entiendo del todo. En la pantalla, el reloj marcaba la misma hora en que yo había estado revisando la gotera, pero lo que vi me paralizó. Yo estaba ahí, acostado en la cama del cuarto 18, dormido, cubierto con la colcha vieja que recordaba haber visto antes. El ángulo de la cámara era claro, la imagen nítida. Me vi a mí mismo respirando, moviéndome de lado como si tuviera una pesadilla. Pero yo no había entrado a acostarme. Solo estuve ahí 2 minutos. No me explico cómo pasó eso. Me quedé viendo la pantalla sin saber qué hacer. Pensé que tal vez era un error del sistema, que las cámaras estaban mostrando una grabación vieja o alguna interferencia rara por la tormenta. Pero el problema era que ese cuarto tenía la cámara desconectada desde hacía años. Yo mismo lo había verificado una semana antes cuando me tocó revisar el panel de vigilancia. No había señal. Entonces, ¿cómo carajos estaba viéndome ahí, dormido en tiempo real? Sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta las piernas. Algo estaba mal, muy mal. Fui a buscar al recepcionista de esa noche, Julio, para preguntarle si alguien más había entrado al cuarto 18 o si había alguna explicación para lo que acababa de ver. Él solo me miró raro y negó con la cabeza. Ese cuarto no se toca, güey, ya sabes, no juegues con eso, me dijo sin dejar de mirar su celular. Traté de insistir, pero vi en sus ojos un miedo que no quise seguir removiendo. Decidí regresar al área de mantenimiento, pero no pude dormir en toda la noche. Me quedé sentado, viendo el monitor apagado, escuchando la lluvia golpeando los techos de lámina. Al día siguiente, traté de convencerme de que lo había imaginado, que fue el cansancio o algún reflejo que me hizo alucinar. Pero no era tan fácil sacarme la imagen de la cabeza. Yo mismo, dormido en un cuarto al que no me acosté, con una frase amenazante escrita sobre la cama. Durante varios días evité pasar cerca de ese cuarto. Caminaba por los pasillos más largos con tal de rodearlo. Pero cada tanto, cuando nadie estaba viendo, me acercaba a la cámara para ver si aparecía algo raro. Nunca más volvió a encenderse. Pero entonces empezaron otras cosas. Una noche, mientras limpiaba el almacén de herramientas, escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde el fondo del pasillo. Era una voz apenas audible, como susurrada desde detrás de una puerta cerrada. Salí con la linterna buscando si Julio me necesitaba o si algún huésped se había confundido de camino. Pero el pasillo estaba vacío. Solo se escuchaban los zancudos y el goteo de una de las tuberías viejas. Avancé despacio y, cuando pasé frente al cuarto 18, vi que la cinta roja colgaba como si alguien la hubiera arrancado con fuerza. El candado ya no estaba. Pensé que alguien había forzado la puerta. Me acerqué y vi que estaba apenas entornada. Adentro no había luz esta vez, pero sí ese olor denso, como a tierra mojada y madera podrida. Cerré sin mirar mucho y le puse otro candado. Reporté lo del robo a mi jefe al día siguiente, pero no pareció importarle.
Solo me dijo que lo asegurara bien y no me metiera más en eso. Nadie quería hablar del cuarto 18, como si mencionarlo fuera invocar algo que llevaban años intentando enterrar. Pero yo ya no podía hacerme el menso. Algo había despertado ahí adentro. Las noches siguientes fueron cada vez más pesadas. Me costaba dormir, aunque llegara a casa cansadísimo. Tenía pesadillas repetidas, siempre con el mismo cuarto, la misma frase en la pared y esa versión de mí acostado, inmóvil, respirando como si algo le estuviera aplastando el pecho. Una vez soñé que me levantaba al baño y al verme en el espejo tenía los ojos completamente negros. Me desperté empapado en sudor, con el corazón a mil. Aunque ya no quería saber más del cuarto 18, había algo que me jalaba, como si necesitara entender qué pasaba ahí dentro. Un martes, al llegar al motel para el turno nocturno, vi que la cinta roja había vuelto a aparecer en la puerta del cuarto, amarrada con el mismo nudo de siempre. Lo raro es que yo había tirado esa cinta a la basura días antes, y el candado, el que yo mismo puse, ahora estaba oxidado, igualito al original que había desaparecido. Pregunté a Julio si alguien más lo había cambiado, pero me respondió sin mirarme: ese cuarto se cierra solo. No supe si lo decía en broma o en serio. Su tono no tenía humor, solo cansancio y miedo. Algo me decía que él sabía más, pero no lo quería soltar. Esa madrugada decidí hacer algo que no sé si fue una estupidez o una necesidad. Regresé al cuarto 18, esta vez sin herramientas, sin llaves, sin plan. Solo me paré frente a la puerta y la observé. El viento de la madrugada movía los arbustos secos del jardín, y los relámpagos iluminaban el pasillo intermitentemente. Cuando toqué la manija estaba caliente, como si alguien acabara de salir. No abrí. Solo me quedé ahí parado un rato hasta que algo detrás de mí respiró fuerte, justo en mi nuca. Me giré de golpe, pero no había nadie. Volví al cuarto de mantenimiento y al revisar las cámaras por costumbre, me topé con una imagen que me dejó paralizado otra vez. En la cámara del pasillo se me veía parado frente al cuarto 18, exactamente como había estado hace unos minutos, pero no estaba solo. Atrás de mí, bien pegado, había alguien más, algo alto, flaco, con los brazos demasiado largos y la cabeza agachada, como si me estuviera oliendo el cabello. No lo sentí, no lo vi, pero ahí estaba, vi. Y lo más enfermo de todo fue que, cuando el relámpago iluminó la imagen, la cosa levantó la cara y tenía mi rostro. Corrí al baño y vomité. No sabía si me estaba volviendo loco o si estaba atrapado en algo que ya no podía deshacer. Quise renunciar, irme, no volver más a ese lugar, pero algo me detenía. Una mezcla entre miedo y una sensación de deuda, como si ya fuera parte del motel, como si, al haber abierto esa puerta la primera vez, hubiera cruzado un límite del que no se regresa. Julio apenas me hablaba, y el resto del personal evitaba pasar por ese pasillo. El cuarto 18 ya no era solo una habitación vieja, era un punto muerto, un espacio que había dejado de obedecer las reglas normales del tiempo y del cuerpo. Una noche llegó una pareja al motel, de esas que entran sin decir mucho, solo piden un cuarto y pagan por adelantado. Yo estaba en recepción porque Julio había salido a comprar cigarros. Me tocó asignarles la habitación. Todo el sistema estaba lleno excepto una, el cuarto 18. Lo curioso es que en la computadora aparecía como disponible. Eso no podía ser. Yo mismo lo tenía marcado como clausurado, bloqueado manualmente desde semanas antes. Pensé que era un error del sistema, así que les di otro cuarto a la pareja, el 22. Pero cuando fui a dejar las llaves en la bandeja, noté que en el registro físico alguien ya había anotado el cuarto 18 con sus nombres. Me congelé. Revisé las cámaras del pasillo y efectivamente ahí estaban ellos, entrando al cuarto 18 como si nada. La cinta roja ya no estaba, la puerta abierta. Nadie los detuvo, nadie les dijo nada.
Corrí hasta allá, pero cuando llegué, el pasillo estaba vacío. Toqué la puerta. Silencio. Abrí. El cuarto estaba igual que la primera vez, limpio, oscuro, con ese olor a encierro podrido. No había nadie. Ni maletas, ni sábanas arrugadas, ni ropa interior olvidada. Solo la misma frase en la pared, ahora un poco más corrida, como si la hubieran intentado borrar y vuelto a escribir encima: no dejes que se acerque otra vez. Ese fue el punto en el que decidí hablar con el dueño. Un señor ya grande, don Lauro, que casi nunca iba, pero ese día se presentó de sorpresa. Le conté todo, sin adornos. Pensé que se iba a burlar de mí, pero no. Me miró con ojos cansados y me dijo que ese cuarto llevaba cerrado desde el 2003, cuando un trabajador murió ahí. Fue un accidente raro, me dijo. Lo encontraron dormido, pero seco por dentro, como si llevara años muerto. Nunca se hizo público. Solo lo sellaron y ya. Nadie hablaba de eso. Cada tantos años se vuelve a abrir solo, me dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Y siempre empieza igual, con uno que se ve a sí mismo dormido. Me quedé en silencio. No sabía qué me daba más miedo, si lo que me estaba diciendo o la calma con la que lo decía. Me ofreció cambiarme de turno o darme unos días, pero le dije que no. Ya estaba metido hasta el fondo. Esa noche puse una cámara portátil escondida dentro del cuarto 18. No quería grabarme a mí ni a nadie. Solo quería comprobar si lo que decía don Lauro era cierto. La dejé prendida y me fui a casa. Y a la mañana siguiente revisé la memoria. La grabación era casi una hora de oscuridad. Luego, sin razón aparente, la cámara se encendía con un zumbido raro y se veía la cama. Y en la cama estaba yo otra vez, pero no dormido. Estaba despierto, sentado, mirando directo hacia la cámara sin parpadear. Yo no había estado ahí esa noche. Era imposible, y sin embargo, ahí estaba, con la misma ropa que había usado para dormir en mi casa. Me vi levantarme de la cama, caminar hacia la cámara, y cuando ya casi me tocaba la lente, la imagen se cortó en seco. Después, solo quedó el sonido de algo arrastrándose por el suelo durante 3 minutos más. Me temblaban las manos. No podía seguir ignorando lo que fuera que habitaba ese espacio. Ya no era un cuarto, era un duplicado de mí, o algo que quería ocupar mi lugar. Después de ver esa grabación, no regresé al motel por 3 días. Me inventé una enfermedad, apagué el celular, me encerré en mi cuarto con las cortinas cerradas y el colchón contra la puerta. Dormía a ratos, siempre con el miedo de abrir los ojos y encontrarme a mí mismo parado junto a la cama. No sé cómo explicarlo, pero sentía que algo se me había pegado, como si al entrar al cuarto 18 hubiera dejado una parte de mí y al mismo tiempo hubiera traído otra de allá. Ya no era solo una paranoia. Cada vez que pasaba por un espejo, me detenía a verme más tiempo del normal, porque algo se sentía distinto en mi reflejo. Al cuarto día, Julio vino a buscarme. Tocó mi puerta a las 3 de la madrugada, desesperado. Lo dejé pasar y me dijo que el motel llevaba 2 noches sin luz solo en ese pasillo, que escuchaban pasos adentro del cuarto clausurado, aunque nadie había entrado. Me pidió que regresara, que yo era el único que había cruzado y vuelto, así dijo. No entendí bien, pero supe que ya no podía seguir huyendo. Esa misma madrugada fuimos juntos. Llevé un galón de gasolina, una linterna y un encendedor. No sabía si funcionaría, pero sentía que era lo único que podía hacer. Ya no quería respuestas, quería terminarlo. Entramos al cuarto 18 por última vez. El olor ya no era a humedad. Era otra cosa, como carne vieja, como cuando un animal se muere entre las paredes. Las luces parpadeaban y el mensaje en la pared ya ni siquiera tenía letras claras. Solo manchas rojas, como si algo se hubiera embarrado una y otra vez en el mismo punto. Me acerqué a la cama y otra vez ahí estaba, yo, acostado, respirando lento, pero esta vez, cuando me acerqué más, abrió los ojos. Me miró sin expresión. No habló, no se movió, solo respiraba, como si esperara que me acostara en su lugar.
Julio gritó que saliéramos de ahí, pero yo ya había rociado todo con gasolina. Le prendí fuego sin pensarlo. Las llamas subieron rápido, como si el cuarto lo hubiera estado esperando. El colchón, las cortinas, hasta la pared con la frase escrita, todo ardía con una fuerza brutal. Salimos corriendo, y a los pocos segundos se escuchó un chillido desde dentro. No era humano, era como si los cimientos del motel lloraran. A los pocos minutos llegaron los bomberos, pero el fuego se había contenido solo dentro de ese cuarto. Lo demás del edificio quedó intacto. Nadie pudo explicarlo. Después de eso, nos clausuraron el cuarto con concreto. Yo renuncié al día siguiente. No volví a saber de Julio ni de don Lauro. Solo me quedó la grabación de esa cámara portátil que borré hace poco. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no confío en lo que muestra. A veces por las noches tengo un sueño. Estoy acostado en un cuarto oscuro.